¿Cómo estás? Buen día y gracias por aceptar la Bien, invitación. muchas gracias por la invitación. No, porque realmente hay un foco de preocupación, no solo en Rivera, sino en todo el país con las reuniones de los cultos religiosos, o en este caso la comunidad afrobaundista que le ha pedido al Ministerio de Salud Pública más de una oportunidad tener una reunión para aplicar protocolo en los cultos, ¿no? Y de hecho ustedes mismos reconocen que se están realizando las reuniones clandestinas. Sí, en realidad primero y principal, los cultos, la colectividad nuestra, a diferencia de otras colectividades, tenemos autonomía propia. Eso quiere decir que cada templo, cada culto tiene una infraestructura diferente. Hay templos que son más grandes, hay templos que son más chicos, hay gente que tiene su templo en su casa. Entonces es muy difícil aplicar un protocolo cuando depende de la cantidad de gente que reciben. Para el Ministerio de Salud Pública se le va a hacer un poco difícil, porque por más que aplique un protocolo, yo creo que tenemos que apelar a la conciencia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo recibo gente, pero desde que empezó en marzo el tema de la pandemia, hicimos en agosto una ceremonia con todos los protocolos creados por nosotros, por lo que ya sabemos que hay que usar, ¿no? Pero sabemos que sí, ¿Y en qué consiste una ceremonia, por ejemplo, del Templo de Ascensión Nuestra Señora de los Navegantes, que es el templo de ustedes? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad consiste de que, bueno, hay diferentes tipos de rituales, pero para hacerlo más generalizado, nosotros utilizamos instrumentos musicales como el tambor. Lo que se ve más o menos el 2 de febrero es más o menos así. Se hace todo como una rueda y entonces, bueno, los mediums a través del tambor y eso, bueno, danzan, reciben, entran como en un prestado de trance. Y bueno, justamente ahí, a diferencia de otras comunidades y otras religiones, tenemos contacto con las pieles. Claro. El saludo. El canto, el baile. Claro, el saludo es una mano y después la mejilla. ¿Y eso ha cambiado? Y es que tenemos que, en realidad cambiarlo es muy difícil porque tampoco podemos entrar con barbijo. ¿Y cuál es el protocolo que aplican Bueno, entonces? el protocolo que aplicamos es como dijo el presidente ayer, ¿no? La vacuna es el barbijo, la distancia y el alcohol en gel. Por ejemplo, en el caso cuando yo hice... Pero en el caso de la ceremonia, ¿cómo se hace? Que en realidad ¿El saludo con barbijo? En realidad la idea es que no debería hacerse. Porque llegamos al punto, está todo bien, hacemos un protocolo, utilizamos la distancia, tenemos en cuenta el barbijo, la higiene de las manos, bueno, todo cuando la gente entra, y la ceremonia tiene un contexto socio-religioso. También además de la gente que practica nuestra religión, tenemos la gente que va a ver, al público. Entonces también es todo un tema. ¿Y el aire libre no es una opción? Bueno, al aire libre sería diferente, pero bueno, en otoño e invierno al aire libre es medio difícil. Claro. Pero ahora que se viene el verano, ¿es una opción? Habría que verlo, porque los lugares públicos que tenemos Claro, son depende difíciles. de los lugares. Yo creo que lo ideal para nuestra comunidad, que se está también hablando eso, es que cada uno vea en su culto, en su templo, cómo hacerlo. Si tenemos un lugar que es chico, y bueno, se pueden dividir los grupos. Si yo sé que voy a recibir 20 personas, entonces puedo decir, bueno, hoy hago una ceremonia con 5 y después la semana que viene hago con 5 y la otra semana hago con 5. Ahora, Entonces, si ustedes dicen que es difícil que para el Ministerio elaborar un protocolo porque de alguna manera las situaciones son muy particulares y muy individuales. Y porque Entonces, tenemos ¿cuál sería el objetivo de reunirse con las autoridades del Ministerio? Yo O el planteo de esa reunión con el honestamente Ministerio. diría ninguna. Ninguna. Porque el Ministerio de Salud Pública, si va a crear un protocolo para los cultos afro-umbandistas, realmente no se puede olvidar que las infraestructuras los tamaños de los templos son diferentes, la cantidad de gente que recibimos es diferente, por tanto, el protocolo, si va a ser el mismo para todos, apelamos a la conciencia de cada uno, ¿no? Ayer hablábamos mucho de Rivera, porque la frontera ahí con Libramento se complica porque hay un trasiego de reuniones religiosas de un lado y del otro de la frontera. De hecho, en mayo un culto afroumbandista fue origen de un foco importante de COVID, fue una de las olas, por decir de alguna manera, de preocupación ahí en el departamento de Rivera. Y sigue pasando eso, ¿no? ¿Vos qué información tenés? Bueno, la información que tengo es la que se ven normalmente todos,
los que estamos preocupándonos por lo que está pasando, pero en realidad yo creo que en realidad en cuanto a los cultos afro-brasileños tendríamos que apelar a la conciencia de cada uno, de que realmente la persona que está al frente del templo, ¿no?, tiene que saber que si vamos a recibir 20 personas y estamos informados, hoy por hoy tenemos 444 activos, casos activos en todo el país. Uno de ellos, Rivera, es el que va más creciendo. Yo creo que tienen que tomar un poco en cuenta los que tienen cultos afro-brasileños y lo practican, que no pueden hacerlo, claro, por más protocolo que apliquen, porque no se ve que no... Yo creo que no da resultado por la cantidad de gente que reciben. Claro. Entonces ahí ya es como que pasás el tema de la distancia, los barbijos no se usan. Adentro, o sea, yo puedo recibir a la persona y cumplir con todos los protocolos, con el alcohol en gel o en spray, con el barbijo, con todo, hasta que entra. ¿Toma de temperatura, por ejemplo, no? No, eso no lo hacemos. No. Porque por lo general conocemos la gente y yo, por ejemplo, apelo a de que la parte social, la gente que viene a ver, sean familiares de los que están practicando la ceremonia, porque hay un conocimiento, ¿no? ¿Tomás el teléfono de cada uno? ¿Sabés cómo localizarlos en caso de que haya que ser un nivel epidemiológico? Sí. Gustavo, entiendo esto que decías, ¿no? Que bueno, cada uno tiene su manera de entender, que no están nucleados en ninguna asociación y demás. Pero ¿no sería bueno que en estos momentos tan críticos, donde sabemos que la frontera en Rivera está complicado y algunos de los focos tienen que ver con estas reuniones religiosas, se junten para dar un mensaje claro? Bueno, sí, la idea sería buena, pero yo creo que si nos informamos, ¿no?, y estamos al tanto de todo, yo creo que el que hace una ceremonia y tiene un lugar donde podés recibir 10 personas y permitís que entren 20 o 25 personas, o sea... ¿Cuánto duran las ceremonias? Claro, pero sería importante tal vez el contralor entre ustedes, ¿no? Sí, en eso estamos también hablando y tratando de que... Yo planteo de que la idea sea que lo hagan en grupos, claro, más reducidos. Si en mi casa puedo recibir 30 personas, entonces haría con 10. O, por ejemplo, hacer doctrinas, no hacer el ritual. ¿Cuánto duran? Y 2 horas más o menos. ¿Y cuántas haces a la semana? Bueno, normalmente hay gente que hace una vez por semana. Nosotros desde agosto no hacemos, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que cuidar porque dentro del grupo de gente tengo pacientes que pueden ser de riesgo, tengo gente mayor. Entonces, el que está al frente del director espiritual tiene que tener responsabilidad por los que están por la gente que tiene a cargo. Yo hago doctrinas, hago reuniones, hago charlas. ¿Qué son las doctrinas? Disculpa. Las doctrinas es enseñar un poco ¿Pero eso se hace presencial o puedes hacerlo vía No, Zoom, la hago por presencial ejemplo? porque como la hago por grupos, por ejemplo, vienen 5, entonces conservamos la distancia, nos sentamos, hay un salón grande. Bien. Entonces es una forma de que estén en contacto con lo espiritual, que también aprendan y se alimenten de eso y no hacer el ritual. Yo le quería consultar, no, desde la ignorancia, porque nos dice que es desde agosto que están parados. Si hay un hotel cerrado o si hay un salón de fiesta cerrado, para nosotros es fácil cuantificar económicamente las pérdidas. Pero ustedes, ¿cómo son los ingresos o cómo viven de esto? ¿Y cuáles son las consecuencias negativas que han tenido, ¿no?, en estos meses de pandemia? Bueno, en cuanto a las ceremonias, ¿te referís? Sí. En realidad no tenemos ingresos por la ceremonia. La ceremonia es parte del contexto religioso. O sea, una vez o cada 15 días, el dueño de casa, por eso digo de que tiene autonomía propia, cada templo tiene su dueño, el que está a cargo, y en realidad la ceremonia, si quisiéramos, podríamos no hacerla, porque no hay un tema de costos. De costos ninguno. ¿Y colaboraciones de los Colaboraciones, asistentes? por ejemplo, cuando la persona que toca el tambor se le paga y, por ejemplo, se junta entre todos, claro, y se le paga al tambor. Por ejemplo, cuando se hace una mesa o algo, es la colaboración de todos. Alguien trae una torta, alguien trae frutas, claro, y eso se le da a los fieles y a la gente que viene, ¿no? Todo se le da. O sea que no hagamos... No habría una pérdida real económica. No. Me están avisando del Ministerio de Salud Pública, que hoy a las 15:30 será reunión Zoom
justamente con afrumbandistas que estaban reclamando esta reunión. Bien, Hoy, perfecto. 3:30 de la tarde. Bueno, Hace entonces, como 3 meses que la piden. es muy bueno que haya un intercambio con las autoridades, claro, ¿no? sí, Porque uno se puede nutrir y hacer las cosas mejor. Sí. Más allá vos tenés buena voluntad, pero hay muchos que no la tienen. Sí, y esa por es la realidad supuesto, también, sí. ¿no? Y esa es la parte mala Sí, de este totalmente. cuento. Te agradecemos mucho. Bueno, después ya sabremos qué es lo que gracias a pasa en esta ustedes. reunión. Muy buen dato, Daniel. Y muy Nunca es tarde cuando la dicha Tener es un buena. Hace protocolo- 3 tener meses. un protocolo Sí. establecido está bueno. De ahí a que lo lleven a cabo también estaría bueno. Claro, Exacto. claro, por 3 supuesto. meses esperando, pero hoy 3:30 es la reunión. Bueno, Muy bien. está importante. Gracias, que tengas buen Muchísimas día. gracias a ustedes. Gracias. Pablo Sauri, Manchá, pasada por acá por Buen Día.